Muy buenas tardes. La verdad que es un gustazo ver el salón casi lleno. No teníamos mucha esperanza con el diluvio que ha caído. La verdad que es una maravilla que estéis aquí. Estamos encantados realmente, ¿no? Además porque es uno de nuestros eventos favoritos del año. Como ya sabéis, las microcharlas de Club de Ciencia Boadilla, que ya llevamos 7. Esta es la 7ª edición. Esta vez somos 3 microcharlatanes, porque el cuarto charlatán pues ha surgido un imprevisto, un viaje y se ha tenido que ir volando, literalmente. Así que, pero bueno, no es mala noticia, no, que nadie se alarme. Así que nada, aquí estamos en el Club de Ciencia Boadilla presentando este evento que espero que disfrutéis, si me permitís el tuteo. Son 3 conferencias, 3 microcharlas que durarán, pues como son 3 en lugar de 4, pues hoy nos alargaremos un poquito más y tendremos pues unos 20 minutos más o menos, cada una de ellas para alcanzar una hora, de forma que pues al final tendremos un pequeño turno de preguntas. El Club de Ciencia Boadilla, porque veo muchas caras nuevas y me gustaría pues que lo conocierais todos, ¿no? Tenemos ahí la web, cienciaboadilla.com. Ahí es donde pues ponemos todo nuestro plan de actividades, tanto las futuras como los enlaces a las grabaciones de las actividades pasadas, que grabamos casi todas, desde luego las que son públicas, y las colgamos en nuestro canal de YouTube, que lo podéis buscar fácilmente en YouTube, buscáis Club de Ciencia Boadilla y ahí nos aparecen pues prácticamente todos nuestros vídeos. Actividades, como digo, públicas, hacemos una al mes, como mínimo, una al mes, que es una conferencia que hacemos aquí todos los meses. Y también, pues cada 2 o 3 meses hacemos otra actividad pública, que es una observación astronómica online, que queda preciosa, normalmente de la Luna, y que organizan y comentan nuestros compañeros, socios del club por supuesto, Jaime Fernández y Javier Ibáñez. Y tendremos una pronto, por cierto. Bueno, pues esas son las 2 tipos de características de actividades públicas que hay, ¿no? El Club de Ciencia Boadilla nos dedicamos a la divulgación científica, somos todos grandísimos aficionados a la ciencia, no solo científicos, que también los hay, y grandes eminencias, sino aficionados principalmente a la ciencia. Nos gusta divulgarla y nos gusta hablar de muchos temas. Nos gusta hablar de astronomía, nos gusta hablar de bioquímica, nos gusta hablar de antropología, de zoología y de muchas logías. Entonces, os animo a que visitéis nuestra página web y a partir de ahí pues, os pongáis en contacto con nosotros si también queréis haceros socios, los que no lo seáis. Nuestro primer conferenciante, que es Álvaro Martínez del Pozo, con el título tan singular de Estudiar un lagarto para adelgazar, un negocio millonario. Álvaro es gran amigo nuestro, gran amigo del Club de Ciencia, por supuesto socio catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la misma universidad, con premio extraordinario en ambos casos. Ha trabajado también en la Universidad Rockefeller de Nueva York, en Northeastern University de Boston y en la Universidad de Kioto. Ha publicado 3 libros y más de 160 artículos o capítulos de libros. Yo creo que este año has publicado 10 o 15 más. ¿No? Ese número se mantiene más o menos. No sé yo. Es autor de 4 patentes nacionales y su especialidad son las proteínas tóxicas. Su labor diaria consiste en compatibilizar sus clases con una intensa labor investigadora y divulgadora. Participa, de hecho, siempre que puede en actividades de divulgación. Este es un ejemplo. Varias veces al año colabora con nosotros y podemos también escucharle regularmente en el extraordinario programa de radio A Hombros de Gigantes, que está en Radio Nacional de España, Radio 5, me parece que está. Ahora en Radio 5. Ahora mismo. Los domingos a las 6. Por Manuel Seara, los domingos a las 6. Muchas gracias. Así que os pido un aplauso para Álvaro y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues este es el título, esto es lo que vamos a ver y no sé si por suerte o por desgracia, para empezar a hablar de esto primero os tengo que dar una pequeña clase de bioquímica. Entonces, todos sabemos que la glucosa, bueno, no sé si lo sabéis, todos sabemos más o menos que es la glucosa, que nos gusta la glucosa, que sabe dulce y es porque es el principal combustible que gasta el cuerpo. Los mamíferos, por lo menos, básicamente lo que queremos consumir es glucosa. Entonces, si uno toma glucosa o sus polímeros como el almidón o el glucógeno, el almidón seguro que os suena, de las patatas y del arroz,
Pues esta glucosa se digiere y pasa a la sangre y entonces aumenta la glucosa en sangre. Cuando aumenta la glucosa en sangre se secreta una hormona que creo que todos conocemos, que es un péptido. Un péptido es como una proteína pero mucho más chiquita. De hecho, la insulina en concreto está en el margen de lo que sería también una proteína. Ahí, porque es una convención, ¿no? El tamaño que se considera proteína o péptido es una convención. La insulina tiene muchas anécdotas que contar, que no tengo tiempo, de tipo histórico, etcétera, etcétera. Pero el caso es que se secreta insulina. Cuando se secreta insulina, entonces esta insulina desaparece de la sangre y entra en las células y las células la utilizan. Si necesitan energía, pues simplemente la gastan. Es el combustible, les llega la gasolina. Si no la necesitan, porque hemos comido como bestias, lo normal es que se almacene. El primer almacenamiento es en forma de glucógeno y si no, pues ya sabemos, se viene aquí, en forma de lípidos. Bien. Si ahora es al revés, la situación es que no hemos comido y no hace falta ponerse melodramáticos, simplemente el tiempo que transcurre desde la cena hasta el desayuno en la mayor parte de las personas normales, pues entonces lo que ocurre es que la glucosa baja. No solo la glucosa, sino que el glucógeno, que es su principal modo de almacenamiento directamente porque se polimeriza, se forma una cadena larga de glucosas, pero sigue siendo glucosa. Eso también baja, desaparece prácticamente. De tal manera que es muy mala idea no desayunar. Eso que lo sepáis. Porque os habéis quedado sin glucosa y no tenéis combustible. Y pueden pasar cosas desagradables. No necesariamente, pero pueden pasar. Bueno, si lo que ocurre es que disminuye, entonces secretamos otra hormona peptídica, otra pequeña proteína que se llama el glucagón, y que hace lo contrario. Le manda un mensaje a las células para que ahora las células movilicen la glucosa que tienen almacenada y la secreten a la sangre para que llegue al resto de los tejidos que necesitan energía. Ahora vamos a ver cuáles son esos tejidos. Si se han gastado las reservas, se produce glucosa de nuevo. Decimos, se produce glucosa a partir de precursores no glucémicos, gracias. A precursores no glucémicos, es decir, que no son azúcares. Y una cosa que ocurre, y ojo con las dietas, es que nos comemos nuestros propios músculos para conseguir glucosa. Así de claro. Bien, si tampoco es suficiente la glucosa de nuevo, empezamos a tirar de lípidos. Todo esto ocurre de manera más o menos simultánea, ¿de acuerdo? Más o menos simultánea, porque el problema de las hormonas, y ahora lo vamos a ver, es que no es una relación así tan obvia. Esto es lo que se suele contar y esto es una súper simplificación. Detrás de estas dos hormonas hay otra serie de juegos de hormonas y otra serie de juegos de hormonas y es como uno va abriendo puertas y siempre hay algo más que está controlando al controlador, que controla al controlador y es súper complejo. Pero bueno, esto es el ABC de lo que es la glucosa y de lo que en definitiva nos va a hacer engordar o tener diabetes de tipo 2, ¿no? Bien, en este contexto el que parte y reparte es el hígado. El hígado, tenemos tendencia a pensar que el cerebro es lo importante y el cerebro es lo importante porque si el cerebro falla, pues ya sabemos que todo lo demás falla. Pero el órgano que de verdad es importante es el hígado. El hígado es el que parte y reparte. El hígado es el que se preocupa de que cada órgano tenga en cada momento la glucosa que necesita. Y muchas más cosas. Pero hoy estamos con la glucosa. Y principalmente parte y reparte al músculo, que el músculo con matices también le gusta la glucosa. Todos, aquí hay algún corredor de maratón o de carreras de larga distancia, pues los corredores de larga distancia toman glucosa o Nadal, o el que juega al tenis 5 horas, toman glucosa, no toman azúcar, no toman patatas, toman la glucosa directamente para que vaya directamente a la sangre, y directamente al músculo. Y luego tenemos el tema del cerebro, que aunque sobre esto hay muchos matices, el cerebro vamos a decir que solo consume glucosa. Y si no hay glucosa, el cerebro se para. Que no es verdad, pero se parece bastante, se acerca. Es una afirmación tajante, con muchos matices, pero que es así. Y luego tenemos los lípidos se van almacenando
Hay una cosa que a lo mejor no sabéis y voy a decir porque es curiosa, como hoy tengo un poco más de tiempo, las células que almacenan los lípidos son los adipocitos. Los adipocitos, el número de adipocitos no cambia a lo largo de la vida, pero los adipocitos tienen una bola de grasa dentro. Como cuando echáis en el agua una gota de aceite, aparece una gota de aceite, pues todos los adipocitos tienen uno. Lo que va creciendo es la bola de grasa. Entonces los adipocitos van creciendo, creciendo, creciendo y nos salen los michelines. Cuando uno adelgaza, por eso se quedan las células como... Pero son las mismas células, no desaparecen. Ahora, cuando adelgazas tienen la bolita más pequeña. Los lípidos son una manera de obtener energía más lenta. Cuando ya no hay glucosa, la glucosa es lo primero que se gasta muy deprisa, y luego ya cuando se nos empieza a acabar la glucosa empiezas a tirar de lípidos. ¿De acuerdo? Ya os digo que también todo se entrecruza y se mezcla. Bien, entonces resulta que detrás de la insulina, y esto ya muy recientemente, detrás de la insulina funcionalmente hablando, existe otro grupo de hormonas también peptídicas que secreta el intestino y que son las incretinas. Primero tengo que explicar cómo funciona esto de las hormonas. Una hormona, también de manera general, es una molécula, muchas veces un péptido, una proteína pequeña, que se secreta en algún sitio y va por la sangre y llega a una célula. La célula tiene, esto sí lo sabréis muchos, una membrana que es de grasa. Si la hormona ha ido por la sangre es que es soluble en agua, porque la sangre es agua con sal. No puede atravesar la membrana. En la membrana tenemos un receptor, tenemos como si fuese la llave y la cerradura. Y llega la hormona, que es el primer mensajero, se une a ese receptor. No se une a cualquiera, solo a ese. Lo reconoce específicamente. Y ese receptor hace algo y transmite la señal adentro de la célula, que eso es lo que llamamos el segundo mensajero. Se produce un segundo mensajero y ya ocurren cosas en las células. Cuando la hormona es una hormona esteroídica, no es un péptido, que son hormonas lipídicas porque vienen del colesterol. Ojo, que sin el colesterol tampoco podemos vivir. Todas las hormonas vienen del colesterol, las que son esteroídicas. El colesterol, como es un lípido, se atraviesa directamente a la membrana. No necesita el segundo mensajero. El primer mensajero ya hace el efecto que tenga que hacer. Pero hoy no vamos a hablar de colesterol ni de hormonas esteroídicas. El caso es que esta incretinas, y en concreto lo que llamamos el péptido 1 tipo glucagón, a partir de ahora GLP-1, lo que hace es unirse a un receptor en el páncreas que hace que el páncreas secrete más insulina, porque la insulina la secreta el páncreas. Y entonces, cuando hemos comido, que va a subir la glucosa, lanza un mensaje, ojo, ojo, insulina tienes que secretarte. No solo ese mensaje lo lanza la incretina, lo lanzan muchas otras cosas, pero esta incretina tiene un papel importante y es una hormona que conocemos desde hace muy poco. Y además produce saciedad, es decir, quita las ganas de comer. Esta incretina es una hormona que hace que nos quite la gana de comer y que además gastemos toda la glucosa produciendo insulina. Luego, en principio, el fármaco maravilloso, adelgazar sin pasar hambre. Vamos a pincharnos GLP-1. En vez de pincharnos insulina, GLP-1. La insulina hace el mismo efecto, pero no quita las ganas de comer. ¿Problema? Pues que las hormonas se secretan cuando se tienen que secretar y están diseñadas para durar el tiempo que tienen que durar. Y cuando nos pinchamos, bueno, si nos la tomamos por vía oral, aunque hay formulaciones, eso luego si queréis hablamos, ahora me voy a entretener en eso, si nos la pinchamos por vía oral, en el estómago ¿para qué está? Y el intestino ¿para qué está? Para degradar los péptidos y que podamos asimilar los aminoácidos. Se destruye por completo. Si nos lo pinchamos en sangre, entonces sí, funciona, pero dura tan pocos minutos que no hace nada. Porque cuando nosotros la producimos, la estamos produciendo y en el momento en que se necesita. Yo me la pincho por la mañana y ya cuando voy a desayunar ya se me ha pasado el efecto. ¿Me explico? No da tiempo. Bien, entonces aquí entra el lagarto. Aquí tenemos al monstruo de Gila.
el único lagarto venenoso de los Estados Unidos y el norte de México, que vive en unas zonas parecidas a los desiertos estos que salen en la serie de Breaking Bad, si lo habéis visto, y en una zona que es la cuenca del río Gila. Es un lagarto tirando a feo, bastante grande y, como dice ahí, robusto, gordote, muy lento. Y en las muelas tiene unas ranuras que secretan una saliva que es venenosa. ¿Y cómo es el entorno en el que vive este monstruo? Pues el entorno es este. No hay mucho que comer. Es un lagarto que se mueve poco sobre todo porque pasa mucha hambre. Como pasa mucha hambre, tiene poca comida, y como tiene poca comida, pues no se puede mover mucho. Me voy a estar quieto y así no suena. En el Ártico viven unos peces cuya sangre es incolora porque no tienen hemoglobina, porque se mueven tan poco del frío que hace y comen tan poco que con el oxígeno disuelto directamente en el líquido que supone que es la sangre, con eso vale para sobrevivir, pero claro, están todo el día así, no hacen nada. Este lagarto le pasa un poco eso. Ahora, el día que pilla una presa es el día que come, y entonces come todo, no deja ni una raspa. Y en la saliva tiene un péptido muy parecido al GLP-1. Entonces, estudiando cómo era el veneno de este lagarto, descubrieron que había un péptido que se parecía mucho al GLP-1. Yo creo que incluso lo descubrieron antes de que se descubriera el GLP-1. ¿Y por qué tiene este péptido? Porque cuando come manda el mensaje brutal de que tengo que hacer muchísima insulina para digerir bien este bicho, comérmelo bien, y no dejar ni una raspa, no queda nada. Porque ese día come, y a lo mejor ya no vuelve a comer en un mes, no lo sé, esto lo he dicho a voleo, no tengo ni idea. Bueno, este GLP-1, este péptido que es como el GLP-1, que se llama exendina 4 exenatida, pues es muy parecido. Esto no quiere decir gran cosa, aunque aquí parece que son iguales, ya os digo yo que no quiere decir que sean tan parecidos como se ve ahí, pero si leemos la secuencia de aminoácidos, veréis todo lo que está rojo es idéntico y lo que está azul es químicamente idéntico, es decir, se parece mucho. ¿Y qué ocurre? Pues que el glucagón se une a un receptor, el GLP-1 se une a un receptor y este péptido se une al mismo receptor, es capaz de unirse al receptor del GLP-1, con lo cual puede hacer el mismo efecto ese que hemos dicho de quitar el hambre y hacer que se gaste la glucosa. Y además, ¿qué ventaja tiene respecto al GLP-1? Pues que no se degrada. Estas pequeñas diferencias que aparecen aquí hacen que no se degrade. Pero vamos a dar un paso más. Este es el péptido natural. Por suerte, no vamos a usar el péptido natural, sino que químicos muy bien cualificados se dieron cuenta de que si al péptido natural le ponían aquí una cosa, que no vamos a entrar en qué es, ocurren dos cosas. La primera, el péptido no se degrada cuando te lo pinchas. Y la segunda, se une a la albúmina. Supongo que todos sabéis que en la sangre hay mucha albúmina. En las análisis de sangre aparece la albúmina cuando no funciona bien el riñón. Esa albúmina viene al filtrar la sangre, no debería pasarse la albúmina y si el riñón empieza a dar problemas se pasa. Esa albúmina transporta las cosas que no son bien solubles, no son muy solubles, que no son perfectamente solubles en agua. Con esto, el péptido se une a la albúmina, viaja por la sangre, no se degrada porque la albúmina lo protege y se va soltando poco a poco. Es decir, dura días y días. Anda, ahora tenemos un péptido que hace lo que hace el GLP-1, no se degrada y nos basta con un pinchazo a la semana. Un pinchazo a la semana, la insulina hay que pinchársela todos los días. Luego hemos mejorado. Se utiliza médicamente, esto lo quiero decir, esto no es ni no es un juego, ni es un como dicen, complemento alimenticio ni nada, esto es un fármaco.
Y además cuando se juega con hormonas es muy peligroso jugar con las hormonas, por lo que os he dicho antes de la compleja red que hay detrás. Esto no se puede tomar sin un estricto control médico, ¿vale? Ahora veréis por qué digo esto. Pero el caso es que basta con un pinchazo a la semana. Y efectivamente quita el hambre. Entonces la sorpresa fue que cuando se empezó a dar este producto que ahora llamamos el Ozempic y muchas otras versiones que hay ahora que están inundando el mercado, porque con las farmacéuticas se han tirado en plancha, están inundando el mercado con eso, se dieron cuenta que adelgazaba y entonces aparecieron las influencers. Me ha dicho mi hija Di, que como es de un lagarto, lo utilizan las lagartas. Lo he dicho. El caso es que empezaron a hacer propaganda y hubo un desabastecimiento, que eso es otra cosa también que hay que tener cuidado con los medicamentos. No podemos utilizar medicamentos que son carísimos. Cuesta 180 euros al mes ponerse Ozempic. Pero no solo por el precio, sino porque hay gente que lo necesita. Los que tienen diabetes de tipo 2 o sobre todo los que están en el estadio de prediabetes necesitan ese medicamento. Algunas personas que tienen una obesidad patológica lo necesitan y si nosotros lo utilizamos solo para estar más guapos, como hacen algunos, pues estamos quitándole un producto a un enfermo. ¿De acuerdo? Eso pasó mucho cuando se empezó a utilizar la hormona del crecimiento, los atletas de élite la tomaban y bueno, las acababan pillando porque daba positivo en el doping, pero estaban quitándole a personas que tenían un problema de crecimiento, de acondroplasia muy serio, un medicamento que necesitaban para ellos ganar una medalla, ¿no? Eso pasa a veces también con los medicamentos. Bueno, el caso es que esto, la pregunta es, ¿funciona? ¿Es una droga, un fármaco maravilloso que adelgaza sin pasar hambre? Pues más o menos sí. Y si visteis los premios Princesa de Asturias, esta era Serena Williams, nadie la conoce aquí. Y no os fijasteis, a lo mejor no os fijasteis que llevaba, si alguien lo vio, que llevaba aquí una especie de parche de plástico que es el que llevan muchos diabéticos. Es Ozempic, con otro nombre porque además su marido es accionista de una de las empresas que comercializa este producto y por eso no le importó nada que todos supiésemos que se lo estaba pinchando, porque está haciendo caja cuando la vemos. En definitiva, en la revista Nature, que es una de las revistas más importantes científicas del mundo, el 30 de octubre, hace menos de un mes, publicaron los 7 descubrimientos de ciencia básica que cambiaron el mundo. Y el primero que citan es el Ozempic. Y además, predicen los expertos, es el mismo artículo, que habrá un negocio a nivel mundial dentro ya de poco de 100.000 millones de dólares, solo basados en este fármaco. Luego, efectivamente, hay gente por ahí haciéndose millonaria. Y esto es lo que yo quería contar. Muchas gracias. Roberto Sáez es, doctor en antropología, máster en Ingeniería Industrial y divulgador científico, experto en evolución humana y bioarqueología del cuidado, fundador del primer grupo de investigación sobre el cuidado en idioma español y presidente de la Sociedad de Estudios de Bioarqueología del Cuidado, la SEBIUCCE, miembro de los proyectos Short Form Index of Care y User Friendly Index of Care Museum Project, autor del blog Nucrackerman, nombrado como mejor blog de ciencia en 2019 en los premios Creadores. Es autor del libro Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión, editado en 2019 por la editorial Almuzara, y de diversas contribuciones en libros, artículos científicos y revistas de divulgación. Su artículo La conexión denisovana, así se pobló el sudeste asiático, fue seleccionado como uno de los 12 mejores artículos anuales de la revista Muy Interesante en 2021. Ha impartido decenas de ponencias, clases y talleres en entidades públicas y privadas y colabora en radio, podcast, televisión y cursos online. Es cofundador de este club, del Club de Ciencia Boadilla, y su trabajo en paleoantropología se centra en la evolución del comportamiento humano, con especial foco en el cuidado. Con todos ustedes, Roberto.
Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Bueno, pues hoy vamos a intentar dar respuesta a una pregunta que es esta. ¿Fueron humanos los primeros fabricantes de herramientas? Cosa que no es nada trivial. Vamos a empezar con un poquito de lo básico, ¿no? Que es nuestro conocimiento tradicional sobre el tema. Sabemos que, o si no lo recordamos ahora, la primera industria lítica que se desarrolló hace más de 2,5 millones de años fue el llamado oldubayense, nombre por la garganta de Olduvai, o modo 1, también llamado modo 1, el primer modo. Por ejemplo, tenemos aquí una muestra, el oldubayense simplemente es la talla de una forma ciertamente básica, pues de un canto rodado, que se le da una serie de golpes, o bien sosteniéndolo con una mano, el núcleo, o bien golpeándolo sobre otra roca que hace de yunque, golpeándolo con un martillo, otra roca a modo de martillo, ese núcleo. De forma que, pues con 3, 4, 5 golpes obtenemos lascas, por una parte, y el núcleo con un filo cortante. Eso es el oldubayense. Tenemos aquí, Localay, un yacimiento donde apareció, pues, como digo, esta muestra. ¿Y qué se hacía? Pues, por ejemplo, se hacía el descarnado de piezas, el descarnado de carcasas, como por ejemplo este hueso de cebra, que al microscopio se ve claramente la huella, la marca dejada por una de estas herramientas, uno de estos filos. En paralelo al desarrollo de esa tecnología, pues tenemos los primeros representantes de nuestro género Homo. Homo, sabemos, lo digo siempre, significa ni más ni menos que humano. Los primeros Homo ya son los primeros humanos y surgieron hace más de 2,5 millones de años. Este es el espécimen más antiguo que se conoce, del Edigeraru de Etiopía, que tiene la friolera de 2,8 millones de años. Solo es un fragmento de mandíbula. La industria oldubayense se desarrolla desde hace 2,6 millones de años, en principio, porque ya sabemos que es más antiguo, y ahora lo vamos a ver, hasta hace 1 millón de años. Se desarrolla y lo vemos en muchísimas partes del mundo. Lo vemos en Eurasia, como por ejemplo tenemos aquí 2 piezas de China, de 1,66 millones de años, por supuesto en Kenia, y aquí tenemos otra en Tanzania, similar a la que veíamos en la página anterior, pero la vemos también, por ejemplo, aquí en la península ibérica. En Atapuerca tenemos en la cima del elefante lascas semejantes a una talla oldubayense de 1,4 millones de años. Y no solo en el este de África es donde lo encontramos, este oldubayense, sino también en el norte. Lo vemos a lo largo de todo África y en el sur de África también, y en el norte tan antiguo como en el este. Por ejemplo, en este sitio de Bucherit de Argelia encontramos en 2 niveles del mismo yacimiento, en nivel de 1,9 millones de años y en nivel de 2,4 millones de años, pues encontramos herramientas, lascas oldubayenses. También sabemos que tradicionalmente venimos aprendiendo que al oldubayense le sucede el achelense, el modo 2. El achelense, una industria que desarrolla Homo erectus desde hace 1,8 millones de años, durante más de 1,5 millones de años. Sobrevive en muchísimas partes del mundo hasta prácticamente hace 200 y pico mil años, el achelense. Tenemos aquí, por ejemplo, en el mismo sitio argelino de Bucherit, lo tenemos un achelense de 1,7 millones de años, tenemos en India, tenemos en China, tenemos en Francia de 250.000 años y tenemos, por ejemplo, también en la Cova del Castillo, en Cantabria, también de unos 200.000 años. ¿Qué hacían con las herramientas? Pues obviamente lo que hacían principalmente es aprovechar recursos para poder alimentarse. Despiezar, descarnar, elefantes. No solo hay que imaginar grandes piezas, sino sobre todo piezas medianas y piezas pequeñas. Era muy difícil cazar un elefante, ¿vale? Lo que pasa es que en los museos, en los dioramas, pues son los más espectaculares y lo que más nos sorprende, pero no era lo más frecuente ni mucho menos, ¿no? Como sabemos también, ese proceso de obtener alimentación de proteínas cárnicas les dotó, fue un evento clave para poder desarrollar esos grandes cerebros y para poder también alimentar los cerebros no solo con proteínas de alta calidad que venía de la proteína animal, sino también reducir el tamaño del aparato digestivo gracias a una digestión más sencilla de los productos cárnicos. ¿Dónde se iba esa energía? Al cerebro también. Sin embargo, no era una alimentación tan predecible como pueden ser los vegetales o los omnívoros
que tenían nuestros ancestros los australopitecos. La caza obviamente es un tanto más arriesgada que conseguir otro tipo de alimentos y está sujeto a parásitos que se resuelven pues, con una tecnología que también se inventó, que era el fuego. Este es un diorama que trata de reproducir pues, una escena similar o de antigüedad similar a la anterior que hemos visto, pero tiene un punto de debate: si era caza o carroñeo la actividad con la cual se conseguía preferentemente la alimentación, estas carcasas. Hoy sabemos que no hay tal debate, hay caza y hay carroñeo en los primeros humanos. De hecho, los primeros humanos tendían más a la caza. Se está viendo por inteligencia artificial que las marcas de corte corresponden más a un acceso primario de la carcasa, no secundario, como podría ser en el caso de que los humanos fueran los segundos después de las hienas y después de los felinos, del resto de felinos, ¿no? Pero aquí hay algo cuestionable, que no sé si se han fijado y que puede ser, ¿no? Lo muy cuestionable es esto de aquí. El fuego realmente no se inventó hace 2,5 millones de años. Se empezó a usar de forma extensiva hace solo medio millón de años. Mucho después. El fuego es lo que permitió facilitar la digestión, facilitar la masticación, elimina los tóxicos, elimina parásitos y, por supuesto, proporciona calor, vida social, protección a los lugares centrales de referencia, campamentos base que utilizaban, ayudan a cazar con un agente activo o pasivo también, incendios naturales en los cuales luego los humanos van y descubren que hay piezas quemadas y que están muy ricas, ¿no? Y, bueno, pues por supuesto, descansar, refugiarse, como digo, la vida social. No había fuego hace 2,5 millones de años, o por lo menos no controlaban de forma extensiva el fuego, pero sí había otras cosas. Aguas termales. Se ha visto en el Dubai bacterias que corresponden a la presencia por entonces de aguas termales, con lo cual a lo mejor no habrían aprendido a utilizar el fuego de forma extensiva, pero sí descubrieron que los alimentos, los conejillos, después de haber pasado por las aguas termales y de encontrarse un achicharrao, pues estaba también muy rico. ¿Qué hacían con las herramientas? Utilizaban lugares centrales de referencia, trasladaban los materiales con criterios no aleatorios, sino con criterios de calidad, filo, dureza, potencial de carga, durabilidad. Trasladaban también las carcasas. Estamos hablando de un evento de planificación, de anticipación de muchos kilómetros, más de una decena de kilómetros se han encontrado en algunas partes. Este es un yacimiento, el David Side, que tiene, no hay diferenciación del tipo de la pieza en la cual se estaba trabajando, quiero decir, en el yacimiento, pero sí 3 áreas que se ven aquí, donde hay una mayor diferenciación del tipo de actividad que se hacía con las herramientas líticas en ese lugar. Empezamos a ver ya novedades acaecidas en los últimos solo 3 años, ¿no? Una de las últimas, del último mes, es que el oldubayense tiene 2 características que hasta ahora pues no se conocían muy bien. Primero, que formaba parte de tradiciones culturales en el mismo lugar, recurrentemente durante 300.000 años, en 3 niveles distintos de un yacimiento, que es este que tiene el nombre tan bonito de Namoro Tucunán, pues se han encontrado oldubayenses de las mismas características, de materiales y de talla. Y lo vemos aquí, además, con unos filos muy cortantes y muy bien conseguidos. No, a lo mejor no era una talla tan simple como pensábamos, ¿no? O sí, la forma de tallar, la cadena operativa, pero, bueno, sabían lo que querían, sabían lo que buscaban perfectamente, ¿no? Como dije antes, la sucesión oldubayense-achelense a lo mejor no fue tal. Coexistieron las 2 tecnologías en distintos yacimientos. De Mercacunture, en el nivel E, apareció, aparte de este molar infantil de Homo erectus, que tiene 2 millones de años, en el nivel D apareció, que solo tiene 50.000 años más reciente, talla achelense, con lo cual estamos viendo oldubayense en el nivel E y F, achelense en el nivel D, solo separados 50.000 años. Pero es que hay otros 2 sitios donde hay modo 1 y modo 2, oldubayense y achelense, en la misma capa sedimentaria. Tenemos un yacimiento
un yacimiento de 1,5 millones de años, que además tiene la peculiaridad de que estas herramientas están asociadas con uno de los cráneos más pequeños de Homo erectus que se conocen, solo de 598 centímetros cúbicos. Por recordar, Homo habilis poco viene a ser el umbral marcar el umbral de 600 centímetros cúbicos. Y más reciente, de 1,26 millones de años, tenemos otro yacimiento africano con ya asociado a un Homo erectus con un cerebro bastante mayor, de 900 centímetros cúbicos, aproximándonos al umbral de los 1000. Como referencia a nosotros, el nuestro Homo sapiens, pues tiene más o menos unos 1250 centímetros cúbicos como promedio. Entonces, ya podemos ir dando respuesta, y vamos a ver cómo, a la pregunta de quiénes fueron los fabricantes de estas herramientas. Miren, el yacimiento de Yayanga, que está en Kenia, en el año 23, hace solo 2 años, se descubrieron, con una antigüedad sorprendente de como media 2,8 millones de años, 330 útiles oldubayenses, artefactos oldubayenses, en asociación con una serie de huesos de fauna con marcas de corte. Aquí vemos, por ejemplo, hay 3 esqueletos de hipopótamo recuperados, de los que 2 tenían marcas de corte, y luego muchísimos huesos de antílope. Y la sorpresa de 2 dientes. ¿Saben de qué eran estos dientes? De Paranthropus. Y pueden pensar, claro, el Paranthropus no fue el fabricante de las herramientas, fue el banquete. Bueno, ¿y por qué si pensamos eso, que el Parántropo fue el comido, no el que comió, no lo pensamos también de los Homo habilis, que se descubrieron en asociación con las herramientas? Pues dijimos, se descubre Homo habilis en asociación con herramientas y automáticamente asociamos el oldubayense a Homo habilis. No pensamos por entonces que el Homo habilis era el comido, sino el fabricante. Entonces ahí tenemos que pensar un poquito cuál es el criterio de verdad, ¿no? Por supuesto, no sabemos la respuesta, si fue el comido o el que comió, el Parántropo. Pero sí tenemos más pistas. Por cierto, este yacimiento de Yayanga es uno de los que recorrieron más de 10 kilómetros para llevar la materia prima de calidad al sitio donde procesaron los animales, que solo 800.000 años después tenemos que encontrar el siguiente registro de más de 10 kilómetros recorridos en el oldubayense. ¿Cómo pudieron ser parántropos los fabricantes de herramientas, unos seres tan extraños, que siempre cuento el hombre cascanueces que comía vegetales duros, abrasivos, que por eso tenía la cara que tenía, con unos cigomáticos tremendos y unas mandíbulas con unos molares del tamaño casi de 1 euro, ¿no? ¿Cómo pudieron estos seres también fabricar oldubayense, además de Homo habilis? Bueno, ¿y con qué manos? Estas son las de Australopithecus, todavía con muchas características asociadas a la trepa, unos dedos muy largos y unas falanges curvadas. Y la mano del Parántropo no es tan primitiva, Vamos a verlo un poco más en detalle. Primer dato, pues sí, puede ser porque Homo erectus y Paranthropus convivían en el mismo paisaje hace unos 2 millones de años. Se han encontrado, por ejemplo, tanto en el este de África, estos dos, como en el sur de África, estos dos. Uno es Parántropo, otro es Homo erectus. Parántropo, lo vemos por la cresta sagital tan característica, Homo erectus, en el mismo nivel sedimentario. Pudieron ser, no solo Homo erectus, sino Parántropos también coexistían. Pero además es que se han encontrado huellas que se cruzaban. Por ejemplo, estas son 13 huellas de Parántropo y 3 de Homo erectus que se cruzaban, y se ha visto, con las características del sedimento estudiadas, que con muy pocas horas de diferencia se habían cruzado estos seres, se estaban viendo en el mismo paisaje. Segundo, las manos de los Parántropos tenían adaptaciones clave para el agarre con precisión, pero también para el agarre con fuerza muy similar a la que tienen los gorilas de hoy en día, con lo cual estaban mezclando esas manos las características de uno y de otro. Tenían en las articulaciones de los trapecios, en la inserción del flexor largo, un músculo clave para poder realizar precisión en el agarre. Sin embargo, pues son huesos muy robustos y largos, y todavía con una curvatura que no es del todo humana, la mano del Parántropo. Esto también es de hace unos pocos meses, la mano más completa que se ha encontrado. Pero es que además se ha encontrado, en pleno apogeo de los australopithecus, una industria que se llama lomequiense, que tiene 3,3 millones de años y que, como digo,
corresponde al periodo de existencia de los australopitecos, ya no de los parántropos, de los australopitecos. Esta es un poco más tosca que la oldubayense, más antigua, más tosca, son más grandes, las casas más grandes, tienen más errores y en muchas ocasiones están trabajados los núcleos solo por un lado. Pero todos tienen marcas de percusión que indican que fueron utilizadas con varios usos. Entonces, ¿quién pudo ser, por cierto? Este yacimiento, de donde viene el nombre, Lomekwi 3, está a muy poquitos, unos centenares de metros, de este ser que se llama Kenneanthropus platyops, por supuesto contemporáneo con el lomequiense, y que viene a ser una especie de australopiteco con la cara más plana. No se sabe muy bien si es un australopiteco, se definió un taxón nuevo, ¿vale? Kenneanthropus platyops, pero vamos a quedarnos con que es primo hermano de los australopitecos. ¿Cómo era la mano de los australopitecos? Bueno, como he dicho antes, y lo hemos visto en una escultura en el Museo de la Evolución Humana, tiene todavía los dedos muy largos, muy curvados, pero ya tenían también adaptaciones que pueden estar orientadas a poder agarrar cosas con cierta precisión. Porque los Homo habilis que tenemos aquí también es una mano muy primitiva, tiene los dedos muy largos y todavía tenían características, rasgos primitivos, igual que los australopitecos, porque la barrera entre Homo habilis y australopithecus realmente es muy difusa. Es muy difusa. Pues Australopithecus, por ejemplo, tenemos aquí el Australopithecus sediva, que tiene 2 millones de años, el grosor cortical sí que es primitivo en todos los dedos, menos en el pulgar. En el pulgar se parece mucho a Homo, pulgar dedo clave para realizar agarres de precisión, ¿no? Con lo cual, pues tampoco lo podemos descartar del todo, que sean Australopithecus los fabricantes de herramientas. Y este sí que es un estudio muy reciente. ¿Cómo podemos dar una posible respuesta a quién fabricó herramientas? Pues miren, vamos a juntar todo lo oldubayense en un gráfico temporal, una línea temporal. Lo juntamos todo aquí, todos los conocidos. Y vamos a juntar el registro fósil de Australopithecus, de los primeros Homo habilis, Homo rudolfensis, los primeros taxones definidos, y los parántropos. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es un paralelismo clarísimo entre oldubayense y primeros Homo, pero también con parántropos. También con parántropos. Y mientras que puede haber una asociación, una cierta asociación parántropo-oldubayense y también Homo-oldubayense, lo que vemos es que Homo erectus, que es esta línea de aquí, por supuesto, sucede a la oldubayense. Y es donde vemos ahí el inicio del achelense. Si pintáramos aquí otra línea del achelense, habría mucho más, y prolongáramos el registro fósil de Homo erectus, estaríamos viendo un paralelismo mucho más claro. Por tanto, sí pudieron ser parántropos los primeros fabricantes de herramientas, no tenían por qué ser los primeros humanos. ¿Y cómo pudieron hacerlo? Bueno, pues a lo mejor por imitación. Si se estaban viendo el mismo paisaje y estaban viendo herramientas que dejaban los otros humanos, con un cerebro, los Homo habilis 600 centímetros cúbicos, los parántropos 500 centímetros cúbicos, sí que es cierto que la configuración del cerebro, que importa más que el tamaño de Homo habilis, era ya con una cierta complejidad, pero los parántropos estaban pudiendo tallarlo oldubayense, no les estamos pidiendo achelense. Oldubayense lo puedo hacer hasta yo. Con lo cual, pues es una posibilidad muy interesante que se ha abierto en los últimos años y que seguiremos conociendo. Nada más, muchas gracias. Nuestro tercer y último conferenciante es Eduardo Adarve, a quien tengo el placer de presentar. Eduardo es analista clínico, fue profesor de universidad y fue fundador de la empresa química Quimigen. Como aficionado, experto en astronomía, y especialmente en el campo de la Luna, ha publicado distintos artículos en prestigiosas revistas de índole divulgativo e investigador. Podemos disfrutarle en distintas actividades de divulgación científica, en instituciones tanto privadas como públicas, por mencionar dos muy prestigiosas, el Centro NASA de Robledo de Chavela y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y, por supuesto, es cofundador y presidente del Club de Ciencia Abadilla y pues tenemos la grandísima oportunidad de disfrutarle no solo como organizador, sino como conferenciante en distintos cursos y en distintas conferencias del club. Así que todo tuyo. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a este evento del Club de Ciencia y gracias a Roberto por esta presentación. Se nota que somos amigos, ¿verdad? Bueno, pues en los próximos minutos, y ya no les cansamos más, vamos a hablar de los eclipses de sol. ¿Y por qué he elegido este tema para esta microcharla? Porque en los próximos 3 años, es decir, el 26, 27 y 28, tendremos 3 eclipses de sol visibles desde España, el 26 y 27, eclipses totales de sol, y el 28 un eclipse anular. ¿Y esto es algo especial? Pues es tan especial como que la última vez que se vio un eclipse de sol desde la península ibérica fue en 1913, y no volverá a verse otro hasta 2053. Así que por eso he elegido este tema. Bien, en los próximos minutos vamos a hablar de qué es un eclipse de sol y de luna, cuándo hay eclipses de sol y de luna. Hablaremos de los diámetros y las distancias de la Luna y del Sol, de su tamaño angular en el firmamento, de cuáles son los movimientos principales de la Luna, los tipos de eclipses de Sol que hay, todo será muy breve y muy rápido. Cuál es el recorrido de un eclipse de Sol total y los próximos eclipses de Sol que observaremos desde España y cómo observarlos. Bien, ¿qué es un eclipse de Sol y qué es un eclipse de Luna? Llamamos eclipse de Sol el evento astronómico en el cual la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, de tal manera que la Luna, desde determinados puntos de la Tierra, oculta el Sol, no vemos el Sol. Eso es un eclipse de Sol. Y denominamos eclipse de Luna el momento, que sucede 14 días después, cuando la Luna atraviesa la sombra que proyecta la Tierra iluminada por el Sol. Entonces, cuando la Luna pasa, por decirlo así, por detrás de la Tierra, pues se produce un eclipse de Luna. ¿Cuándo hay eclipses de Sol y de Luna? Hemos dicho que el eclipse de Sol sucede cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Es decir, la Luna siempre está en fase de luna nueva, no la vemos. Y el eclipse de Luna sucede al revés, sucede cuando la Luna está en fase de luna llena. Está totalmente iluminada por el Sol, pero en determinado momento atraviesa la sombra de la Tierra y se oscurece y desaparece. No desaparece del todo. La vemos con un cierto tono rojizo, pero eso es para otro día. Entonces, la Luna, cuando está dando vueltas alrededor de la Tierra, la Luna gira alrededor de la Tierra, pero no da vueltas alrededor de la Tierra. No es el tema de hoy, pero si alguien tiene curiosidad en conocer el movimiento de la Luna, pues luego en el turno de preguntas, con mucho gusto se lo explico. Pero la Luna no da vueltas alrededor de la Tierra, gira. Nosotros vemos a la Luna girar, pero la Luna no da vueltas, insisto. Pues bien, en ese movimiento, si todos los meses hace un giro, pues todos los meses tendría que haber un eclipse de Sol y un eclipse de Luna, y no lo hay muy de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque el plano en que se mueve la Luna girando alrededor de la Tierra, no coincide con el plano en que la Tierra se mueve en su movimiento de traslación alrededor del Sol. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se produce en el plano que se llama el plano de la eclíptica. En cambio, el plano en el que se mueve la Luna tiene una inclinación de 5,2 grados sobre ese plano. Es decir, generalmente la Luna cuando pasa entre la Tierra y el Sol, está más alta, con lo cual no tapa el Sol. Y cuando va por detrás, pasa por detrás de la Tierra, no pasa por la sombra, pasa más abajo de la sombra. Entonces, si este plano sucede así y esto pasa todos los meses, no debería haber eclipses nunca. Y los hay. ¿Por qué los hay? Pues lo vamos a ver después de la publicidad. En unas cuantas diapositivas verán muy fácilmente por qué hay eclipses de Luna. Bien, lo más importante para nosotros en este momento es hablar del tamaño angular. El tamaño angular es el tamaño aparente que tiene un astro cuando lo vemos en el firmamento. Y ese tamaño angular está influenciado por 2 cosas, por el tamaño del astro y por la distancia a la que está desde la Tierra. El tamaño, el diámetro del Sol es, redondeando, 1.400.000 kilómetros de diámetro. Y el radio de la Tierra, de la Luna, redondeando, es de 3.500, 3.475. Es decir, si hacemos cuentas, veremos que el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna. ¿Y qué hay de las distancias? Pues la distancia del Sol, de la Tierra al Sol, que no es siempre la misma, porque el movimiento de traslación no es una circunferencia, es una elipse, un poquito, casi circular, con muy poquita excentricidad, pero no es completamente circular. Pues entonces varía. Hay momentos en los que está la Tierra más cerca del Sol, en el perihelio, que está a 147 millones de kilómetros, y en el momento de máxima distanciamiento es en el afelio, estamos a 152 millones de kilómetros. La media
se considera que la distancia Tierra-Sol son 150 millones de kilómetros. Curioso, cuando es verano en el hemisferio norte es cuando estamos más lejos del Sol. ¿Y por qué es verano? Porque nos dan más horas de luz. No porque estemos más cerca, sino porque lo recibimos durante más horas. ¿Y qué hay de la distancia de la Tierra a la Luna? Pues la distancia de la Tierra a la Luna tampoco sucede lo mismo, no es exacta. Hay un momento que está más cerca, el perigeo, y un momento en que está más lejos, apogeo, perdón, disculpen. Pues bien, la distancia media que se considera son 385.000 kilómetros de distancia. Pero hay momentos en que está un poquito más cerca y momentos en que está un poquito más lejos. Si hacemos cuentas, veremos que no es exacto, pero es casi 400 veces más lejos el Sol que la Luna, casi. Es decir, el Sol es 400 veces más grande, pero está 400 veces más lejos. En consecuencia, el tamaño angular que tienen los dos astros. Bueno, esto es sobre el tamaño de la Luna. Quería comentarlo, que muchas veces oyen por la televisión noticias de esta noche tenemos una luna gigante, la luna gigante del no sé qué. La Luna nosotros no la apreciamos visualmente. Cuando está más cerca, está un 14% más grande que cuando está más lejos. Y visualmente no lo apreciamos. Solo lo apreciamos si sacamos fotografías. Entonces sí vemos que es un poquito más grande. Pero visualmente no se aprecia. Y cuando sale por el horizonte, vemos, decimos, uy, qué grande está la Luna hoy. Tampoco. La Luna siempre está igual de grande. Simplemente al pasar por el horizonte tenemos puntos de referencia y nuestro cerebro nos engaña. Cuando sale la Luna y hay un barco o un árbol o una montaña o un edificio en el horizonte, nuestro cerebro, por comparación de los tamaños, decimos, qué grande está la Luna hoy, pero está igual de grande siempre. Cuando la Luna está en el firmamento, estiren su mano, su dedo meñique, que es 1 grado de tamaño angular, y verán como le sobra medio dedo para tapar la Luna. Incluso cuando digan por la televisión que la Luna es gigante esta noche. Pues bien, dicho eso, el tamaño angular del Sol y la Luna en el horizonte, en el firmamento, es prácticamente el mismo. Es prácticamente medio grado, 30 minutos. Según la distancia a la que están, varía ligeramente. Como verán, varía el tamaño angular del Sol de 31,5 a 33 minutos y el de la Luna entre 30,3 y 34,5. Es decir, tienen prácticamente el mismo tamaño angular. Por eso, la Luna, cuando se interpone entre el Sol y la Tierra, la tapa completamente. Entonces, para ver lo siguiente, quiero explicarles esta línea teórica. Se llama línea de Syzygias, la línea que une el Sol, la Luna y la Tierra. O bien el Sol, la Tierra y la Luna, depende de la posición de la Luna. A esa línea se le ha dado el nombre, da igual, pero se le ha dado el nombre de línea de Syzygias. Antes les decía, el plano en el que se mueve la Luna tiene una variación, una inclinación de 5 grados sobre el plano de la eclíptica. ¿Por qué se producen los eclipses? Pues verán, cuando la Luna se gira 2 veces al mes, es decir, una vez cada 14 días, atraviesa el plano de la eclíptica. Ese punto se llama nodo. Hay un nodo descendente y un nodo ascendente. Aquí lo ven. Es este botón. Aquí el nodo descendente y el nodo ascendente. Esta línea que une los dos nodos es una línea imaginaria. Se llama la línea de nodos. Hay eclipses cuando la línea de nodos coincide con la línea de Syzygias. ¿Y cómo es que hay eclipses? Pues porque la línea de nodos no está siempre en el mismo sitio, también va girando muy despacito, en un movimiento retrógrado. Se llama retrógrado cuando es a favor de las agujas del reloj, porque el movimiento de la Luna es al contrario de las agujas del reloj. Entonces, esta línea de nodos va girando. Por cierto, tarda muchísimo, tarda 18 años en dar un giro completo de 360 grados. Entonces, ¿cómo es que hay todos los años algún eclipse en algún sitio de la Tierra? Debería ser, si va girando, solo coincidiría con el Sol una vez cada 18 años. Pues no, hay más eclipses porque la línea de Syzygias también se mueve. Es decir, lo que se mueve es la Tierra. Al irse moviendo la Tierra, la posición de estar en línea, el Sol, la Tierra y la Luna, va cambiando. Es decir, no hace falta que la línea de nodos esté en el mismo sitio para que haya un eclipse, sino que la combinación geométrica de los tres coincidan, y eso sucede una vez o más de una vez al año. Y esto es el motivo por el que hay eclipses.
¿Qué tipos de eclipses tenemos? Pues tenemos varios tipos de eclipses. Según la distancia a la que está la Tierra del Sol y la Luna de la Tierra, vamos a ver, hemos visto antes que el tamaño angular variaba ligeramente. Cuando el eclipse, es decir, cuando toda esa combinación geométrica que les he dicho coincide y están en línea el Sol, la Luna y la Tierra, y la Luna está muy cerca de la Tierra, está en su momento de máximo acercamiento, su tamaño angular excede ligeramente del tamaño del Sol y tenemos un eclipse total. Vemos esto. No vemos el Sol, la Luna tapa completamente al Sol. Pero cuando es al revés, cuando el Sol está más cerca, la Tierra está más cerca del Sol, y la Luna está más lejos de la Tierra, su tamaño angular varían y se reduce ligeramente, con lo cual la Luna no tapa completamente al Sol, queda un pequeño círculo de Sol visible, y eso es lo que se denomina eclipse anular. En el 2026 y 2027 tendremos 2 eclipses totales de Sol, y en el 2028 será un eclipse anular. Estos son más frecuentes verlos, lo he visto yo, quiero decir, en nuestra vida desde España se han visto eclipses anulares, eclipses totales no se han visto. Además, aquí los tenemos. El eclipse total, ¿cómo se ve el eclipse total? Como lo veremos el año que viene, cómo es un eclipse anular. Y los eclipses parciales. Los eclipses parciales son eclipses que se ven desde un punto en el que la Luna no tapa completamente al Sol, queda un poquito iluminado. Además, todos los eclipses totales y anulares comienzan por un eclipse parcial. La Luna se va moviendo en su movimiento y va tapando el Sol, se produce el eclipse total, sigue moviéndose y queda un poquito de Sol al descubierto. Esas son las fases de eclipse parcial. Dicho esto, en un eclipse, además, podemos encontrarnos un último tipo, que son los eclipses híbridos. Vamos a ver, el eclipse, ya lo veremos dentro de un momentito, tiene un recorrido a lo largo de la superficie de la Tierra, porque la sombra de la Luna es redonda, pero la Luna se está moviendo y la Tierra también, con lo cual esa zona de sombra se va moviendo, forma una franja de totalidad, que es como se le denomina. Esa franja de totalidad puede haber un eclipse total que comience en el ecuador. La Luna se encuentra a una determinada distancia y produce un eclipse total. Pero al moverse, la franja de totalidad se puede ir moviendo hacia el norte o hacia el sur, y entonces la distancia va aumentando. Y puede empezar como un eclipse total en el ecuador y terminar como un eclipse anular cerca del polo. Un detalle más, para cuando lo veamos el año que viene. En los eclipses, incluso en los eclipses totales, hay un momento en el que la superficie de la Luna no es homogénea. La Luna no es una esfera perfecta, como se pensaba antes de Galileo. La Luna tiene sus montañas y sus cráteres. No tiene montañas como en la Tierra, no son montañas tectónicas, pero tiene montañas, formadas de otra manera, eso es para otro día. Pero hay montañas y hay cráteres. Entonces, la superficie de la Luna es rugosa. Significa que cuando la Luna tapa el Sol, como vemos aquí, su superficie, que es rugosa, hay momentos donde todavía se ve un poquito de sol. Casi en amarillo, pues parece poco, pero la luz del Sol es tan potente que lo vemos así. Lo vemos como linternas muy brillantes. Se llaman perlas de Bailey. Dicho esto, aquí vemos entonces el resumen de cómo es el eclipse. Ha coincidido que el nodo, sea el ascendente o el descendente, coincide con la línea de Sitigias y se produce el eclipse. Aquí tenemos el eclipse, el Sol, la Luna proyecta una sombra y una penumbra. En la zona de penumbra estamos viendo un eclipse parcial y en la zona de sombra estamos viendo un eclipse total o anular, dependiendo de cómo sea la distancia. Bien, pero es que la Luna se va moviendo y en la Tierra también. La Tierra se mueve a más de 100.000 kilómetros por hora y no lo notamos alrededor del Sol. Y la Luna también se mueve muy deprisa girando alrededor de la Tierra, con lo cual, al moverse, esta zona de umbra y de penumbra realmente lo que forman es una franja. Entonces, nosotros vemos el eclipse cuando estamos en esa zona. Y entonces se dice, ya llega la sombra. Y llega la sombra y nosotros durante un tiempo estamos viendo el eclipse total, vemos el Sol tapado, pasa ese tiempo y vemos los eclipses parciales. Al norte y al sur de la zona de totalidad se ve un eclipse parcial. ¿Cuánto dura un eclipse? Pues lo máximo que puede durar son 5 minutos.
Lo mínimo unos segundos. Los del próximo año, del 26 y del 27, durarán aproximadamente minuto y medio. Un poquito más el del 27, vistos desde España. Bien. ¿Qué eclipses se van a ver desde España? Pues miren, el 12 de agosto de 2026, este es el trayecto que va a seguir la zona de totalidad. El eclipse total empezará en Siberia, más o menos, pasará por el Polo Norte, Groenlandia, un poquito de Islandia y llegará a España. Como ven, no se ve un eclipse total desde 1912. Esta es la zona donde va a pasar el eclipse total. Esta es la zona de totalidad. Cuanto más en el centro estemos, dura un poquito más, pero segundos. Segundos, es decir, estemos donde estemos dentro de esta zona, va a durar aproximadamente minuto y medio. Poco más o menos, minuto y medio del eclipse total. Es decir, en toda esta zona lo veremos como eclipse parcial. Y aquí también, desde Madrid, se verá como eclipse parcial, ¿lo ven? ¿A qué hora empieza? No empieza exactamente a la misma hora en todos los sitios, depende de la posición. La capital de provincia más cercana a Madrid, Guadalajara, donde se verá toda la totalidad, empezará a las 8:31. Aquí lo ven, hay que elegirlo para ver la totalidad y les recomiendo que no se lo pierdan, porque no vuelve a pasar uno hasta el año 2053, pues hay que irse dentro de esta zona. Yo tengo previsto verlo por aquí, por Benavente. Hay que buscar un sitio que tenga buen horizonte oeste, que el oeste esté despejado, porque el eclipse será a las 8:30 de la tarde, es decir, muy cerca a la puesta de sol. El sol tendrá aproximadamente solo 7 grados de altura, con lo cual si estamos en un sitio que hay edificios o montañas o cualquier otro obstáculo, posiblemente no veamos el eclipse. El sol se ocultará antes de que empiece el eclipse. Así que hay que buscarse un sitio. El mejor sitio, desde luego, es estar aquí, en el mar, en la orilla del mar. Pero no hace falta. Hay muchos sitios que tienen buen oeste despejado. Así es como se verá. En Burgos, por ejemplo, empieza el eclipse parcial. ¿Lo ven? Cómo va subiendo. Aquí estará el eclipse. Hay 28 minutos será el eclipse total. Y luego seguirá desplazándose y empezaremos a ver el eclipse parcial. El año siguiente, el 2 de agosto de 2027, este es el recorrido que hará el eclipse. Miren, empezará en mitad del Atlántico, pasará justo por la zona del estrecho y seguirá por aquí. Es decir, en España solo lo veremos en el sur de España. Es decir, en esta zona. ¿Ven la zona de totalidad? La zona de Cádiz y Málaga. Y Ceuta y Melilla. Serán los sitios donde se pueda ver el eclipse total. Aquí lo tienen. Esta es la zona de totalidad, esta franja. O sea, en la península solo se podrá ver desde aquí y un poquito por aquí, por Málaga. Pero fundamentalmente desde aquí. No he tenido claro lo de Málaga. En algunos planos viene y en otros no viene. Hay que desplazarse hasta allí. Y ya les digo que hay que reservar, el que quiera ir tiene que reservar hoteles ya están llenos. Yo ya tengo hecha mi reserva y señalizada para el 27, para el 2 de agosto del 27, y ya están llenos los hoteles, se lo advierto. Ya es muy difícil conseguir hoteles en esa zona, cuidado. Pues bien, y luego en el 2028 habrá un eclipse anular, no total, anular, que como hubo uno, si no recuerdo mal, lo vimos en el 2005. Aquí, desde Madrid. Y este es el recorrido que hará. Empieza aquí, en el Pacífico, Sudamérica, todo el Atlántico, y justo terminará más o menos cuando atraviesa España. Pero será un eclipse anular. Esta es la zona que está prevista, donde pase el eclipse anular. Es decir, fuera de esta zona lo veremos como un eclipse parcial, no como un eclipse anular. ¿Y cómo vemos un eclipse? Bueno, para ver un eclipse hay que tomar las precauciones oportunas. Hay que verlo, lo mejor y más sencillo es verlo con unas gafas de eclipse. Esto vale, no sé cuánto me ha costado, pero me parece que 3 euros. Yo ya me he comprado 10, les recomiendo que se las compren con tiempo, porque cuando se acerque habrá escasez y subirán de precio. Actualmente, pues yo he comprado un paquete de 10, me parece que me ha costado, creo recordar, 30 euros por internet para toda mi familia. Tenemos 10 gafitas de estas. Estas gafas no me dan comisión, pero estas gafas protegen nuestra retina. Piensen una cosa, el quemado de la retina no duele.
no duele. Pero si nosotros vemos el Sol de forma descubierta, si lo vemos a través de un telescopio o de unos prismáticos sin protección, la ceguera es inmediata e irreversible. No es un juego. No se puede ver el Sol a través de un telescopio o de unos prismáticos sin las medidas de seguridad oportunas. Hay filtros hechos con este material que deja pasar, elimina el 99,9939 de luz, o sea, deja pasar muy poquita luz y es como hay que verlo. O con telescopios dedicados. Aquí cuando hacemos observaciones del Sol, utilizamos telescopios específicos diseñados para ver el Sol, que solo valen para ver el Sol, no valen para ver otra cosa. Pues bien, así es como hay que verlo. No utilicen gafas de sol, no utilicen radiografías. Hay quien utiliza los vídeos de soldador. O sea, protéjanse los ojos. Es muy peligroso ver el sol sin la protección adecuada. Por supuesto, además, las cámaras de fotos y los móviles, si hacen fotos al sol sin filtro, se cargan el sensor. O sea, se pueden cargar el sensor si lo hacen en el momento de máxima intensidad, naturalmente. ¿Y cómo se ve? Pues empezarán, en los dos eclipses totales, empezarán como un eclipse parcial, llegará el momento de la totalidad. En el momento de la totalidad nos podemos quitar las gafas durante ese minuto y medio, podemos verlo con el telescopio, podemos verlo y no hay ningún peligro, porque el Sol está tapado, no vemos el Sol. Pero inmediatamente cuando nos estamos acercando al final del eclipse total, ese minuto y medio, pues hay que volvérselas a poner. Y luego terminará pues como un eclipse parcial, nuevamente. Y esto es todo lo que quería contarles. Esto es todo lo que tenía que hablarles sobre la guerra del Vietnam. Muchas gracias.